Advertencia: el siguiente contenido no es apto para fanáticos creyentes. Si tú solo te limitas a leer la Biblia y practicar únicamente las tradiciones cristianas o judías, podrías caer en confusión al saber que el Dios que se nos dijo que era singularmente sagrado tuvo una vez esposa. Pero ¿cómo es que sabemos esto? En un tesoro de textos cuneiformes encontrados en la ciudad portuaria de Ugarit, en el actual norte de Siria, fue encontrada una figura enigmática destacada como la esposa de él, o sea, el Dios Supremo. Pero, ¿por qué la Iglesia niega la existencia de este personaje? ¿Por qué fue olvidada? ¿En verdad Dios tuvo o tiene una esposa? Y yo soy el documentalista, y esto es Asherah, la esposa olvidada de Dios. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Antes de que Abraham emigrara a lo que se conocería como Israel, Asherah era venerada como Atirat, madre de la tierra y diosa de la fertilidad. Al entrar en la región, los antiguos israelitas pronto la adoptaron y le dieron el nombre equivalente en hebreo de Asherah. La excavación de Ugarit de 1928 puso a la diosa Asherah de nuevo en el mapa, después de haber perdido su lugar durante miles de años. Asherah, la compañera de Yahvé. Pero ¿quién era Asherah para los antiguos israelitas? ¿Y por qué se la encuentra a menudo emparejada con Yahvé, el Dios hebreo? Los historiadores y arqueólogos han reconstruido la narrativa de Asherah y han encontrado grandes trozos de ella entrelazados en los artefactos de la región y en las escrituras de la propia Biblia hebrea. Las pruebas sugieren que Asherah se observaba en el antiguo Israel y Judá, ya en el siglo XII a.C., hasta unas décadas antes de la caída del reino del sur de Judá, una época conocida como el período preexílico. ¿Eran politeístas los israelitas y judeístas preexílicos? De hecho, la propia noción de politeísmo es inherente a la búsqueda de Asherah. Después de todo, el lugar de Asherah en el panteón está junto al de Yahvé, la deidad suprema. Además, los numerosos artefactos que representan a Asherah y su culto en la región desmienten la prohibición bíblica de crear ídolos. ¿Cómo, entonces, le rendían culto? Diferencias entre la religión del libro y la popular. En este punto es importante hacer una distinción entre la religión del libro de las clases dirigentes de la metrópoli y la religión folclórica o popular tal como se practicaba en las comunidades rurales de las que formaban parte la mayoría de los israelitas. La alfabetización era casi inexistente en las comunidades rurales, por lo que la religión del libro tal y como se practicaba dentro de las ciudades tendría poco significado en la vida de los habitantes de las zonas periféricas. En cambio, las comunidades rurales tenían sus propias creencias religiosas, utilizando estatuas y otros artefactos. Por el contrario, la comunidad intelectual de la metrópoli produjo un texto que fue escrito enteramente desde la perspectiva de las clases altas o gobernantes. Tal vez resulte sorprendente que Asherah se mencione en la primera Biblia hebrea unas 40 veces. Aunque la mayoría de las veces como objeto de burla. En general, los escritores bíblicos no estaban contentos con que Asherah
compartiera la misma plataforma con su deidad masculina, Yahvé, y trataron repetidamente de disuadir su emparejamiento. Yahvé y su Asherah. Por mucho que la élite gobernante tratara de inhibir el matrimonio de Asherah y Yahvé, su unión aparece solidificada en una antigua bendición que se ve con cierta regularidad en varias excavaciones de la región. La inscripción dice: «Te he bendecido por Yahvé y su Asherah». No solo se encontró este grabado en el Carabazar israelita, sino que el mismo texto se encontró en una serie de sitios que se cree que son santuarios de Yahvé, como en Samaria, Jerusalén, Temán y en el reino bíblico de Judá, en el antiguo lugar de enterramiento de Kirbet el-Com. De hecho, esta frase, Yahvé y su Asherah, era tan cotidiana que aparece en la propia Biblia. No en la Biblia comercial esa que compraste afuera de la iglesia o en la librería de tu ciudad, sino en aquellas Biblias que no han sido alteradas y modificadas, es decir, la Biblia hebrea. Por dar un ejemplo, la críptica bendición se encuentra en una versión temprana del Deuteronomio 33, 2 al 3, cuando la influencia de Asherah aún no había sido totalmente subordinada. El versículo completo dice: Yahvé vino desde Sinaí y brilló. A su derecha su propia Asherah. Polos de Asherim. Sin embargo, a medida que la religión del libro se consolidaba, Asherah fue quedando cada vez más marginada en las escrituras hasta el punto de quedar reducida a su objeto de culto, el árbol estilizado o poste de madera que pasó a conocerse como Asherah o Asherim. Los árboles eran venerados como símbolos de vida y alimento en las regiones áridas, por lo que se asociaron con Asherah y su culto. Muchos estudiosos creen que el árbol de Asherah funcionaba en la parábola del jardín del Edén. La élite gobernante hizo propaganda contra el culto a la diosa integrando la historia de la caída de la humanidad al árbol que estaba claramente asociado con Asherah. En otras palabras, tergiversaron la historia para que pareciera que Asherah, la esposa de Dios, hubiese tomado parte en el plan de expulsar a los humanos del Edén. Sin embargo, mientras que la influencia de Asherah se limitaba en la religión oficial, su presencia era muy importante en las comunidades rurales, sobre todo en forma de pequeñas figuras, que son muy abundantes en la región. Aunque la idolatría es vilipendiada en la Biblia hebrea, numerosas pruebas arqueológicas sugieren que quienes vivían fuera de la metrópoli idolatraban estatuas y objetos de culto como parte de su religión, lo que llevó a algunos a opinar que la religión popular puede definirse como todo lo que los que escribieron la Biblia condenaron. Figuras de los pilares de Asherah. Asherah aparece representada muchas veces en diversas formas repartidas por toda la región, pero las más abundantes son sus estatuillas de pilares, que fueron populares desde el siglo X hasta el 7 a.C. El término imágenes de Asherah se utiliza a menudo en la Biblia hebrea y se cree que estas estatuillas de columna son las que los escritores de la Biblia tenían en mente. Como los pechos son exagerados y las manos los sostienen, se cree que simbolizan el aspecto nutritivo de la diosa madre. Las estatuillas de columna se encontraban sobre todo en casas particulares, lo que sugiere su carácter doméstico. En un mundo acosado por la penuria y la sequía, es probable que la preocupación por la fecundidad fuera lo que trajera a los israelitas y judeos de las zonas rurales hacia la diosa Asherah, a la que asociaban con la abundancia. Piezas que faltan en el rompecabezas. Aunque hay un gran número de artefactos identificados con Asherah en la región, aún faltan piezas en el rompecabezas.
era Ashera, la esposa de Yahvé, como sostienen ahora muchos estudiosos. ¿Se limitó su culto a la religión popular o su influencia se dejó sentir también en la región de los libros de la Biblia hebrea? De hecho, desenterrar a una diosa que ha estado enterrada durante casi 2 milenios tiene sus claras desventajas. Sin embargo, los arqueólogos e historiadores reconocen cada vez más la influencia de Ashera en la región. Así es que, asegúrate de estar suscrito al canal porque pronto podríamos conocer más acerca de este enigmático personaje. Yo soy el documentalista y esto fue Ashera, la esposa olvidada de Dios.